A nosotros está bien. La presentación por la enfocar y la visualización. Ocultar el... Ahí. No, sale de la presentación. Ya, cierra esa de arriba. El flotante. Ponlo en duplicar. Listo. Ya. ¿Ahora sí, Lore? Sí. Y ahora sí. Bueno, les doy la bienvenida a todos esta mañana y a la gente que está conectada a través de Zoom. Vamos a hablar un poco de autocuidado, automanejo y manejo de las crisis epilépticas. Mi nombre es Catherine Moreno y yo soy enfermera de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Bueno, del tratamiento de las epilepsias, sabemos que la mejoría de la calidad de vida es uno de los principales objetivos del tratamiento, ¿ya? No solo es la parte farmacológica, los otros tratamientos a los que puede acceder el paciente, cirugía, o dieta cetogénica u otras terapias. Todo esto apunta a mejorar la calidad de vida. No sacamos nada con tener a un paciente con epilepsia sin crisis, pero durmiendo todo el día. Con una cirugía de la epilepsia que lo va a dejar con una discapacidad importante. También tenemos que considerar, como dijo el doctor Fester en su presentación, hablamos de 250.000 personas en Chile con epilepsia, pero eso debemos multiplicarlo por 4, porque el impacto de la enfermedad abarca también a toda su familia, a su entorno, y eso también los discapacita de alguna manera. El Programa Nacional de Epilepsia del año 2016, hay un error ahí, nos habla que el tratamiento debe apuntar mucho más allá, y es a la mejoría en la calidad de vida. Y esto no es fácil y no solo involucra al equipo de salud. Y nos da algunas claves de cómo lograrlo. A través de la educación, dirigida a todos los grupos, con 3 conceptos bases. Aumentar los conocimientos en relación al diagnóstico y tratamiento. Aquí ya vemos la mayoría de equipos de salud, y yo creo que en nuestro pregrado, a la mayoría nos enseñaron a tratar convulsiones. Y de epilepsia tal vez lo pasaron en alguna clase sobre las distintas enfermedades crónicas, pero la epilepsia, como ya vimos durante la mañana, es mucho más que una convulsión. Con programas educativos en los que participa un equipo multidisciplinario. ¿Ya? Y como equipo de salud, a veces el equipo multidisciplinario nos quedamos entre médicos, enfermeras, kinesiólogos, a veces trabajador social, dependiendo de nuestra realidad en la que nos desempeñemos en el ámbito hospitalario, pero aquí, multidisciplinario, tenemos que abrirnos un poco más hacia la comunidad en general, nuestra familia y su comunidad. Lo que se va a traducir en una reducción del estigma, ¿ya? Y la discapacidad asociada a la epilepsia, que muchas veces no está dada por las crisis, la gran mayoría de las veces no está dada por las crisis epilépticas, sino por el estigma, lo que significa en nuestra sociedad decir que tengo epilepsia. ¿Lo puedo decir abiertamente en mi trabajo? Muchas veces no. Porque hay tanto mito asociado que creen que no voy a poder, que voy a tener crisis a cada rato. Lo que impacta en el colegio, ¿ya? Los profesores muchas veces pasan un poco por alto el asma, la diabetes que pueden presentar, que yo puedo notificar como apoderado de mi hijo, pero decir epilepsia, a todos nos cambia la cara, a todos nos da susto hablar de epilepsia. ¿Ya? Hay estudios que dicen que conocemos, sabemos o hablamos mucho más abiertamente sobre VIH, diabetes, que sobre epilepsia, que es una enfermedad mucho más antigua y con mucho mejor pronóstico. Entonces sabemos que el tratamiento para mejorar la calidad de vida debe ser biopsicosocial. Está el aspecto biológico, lo que tiene que ver con el neurólogo, los fármacos, tratar las comorbilidades, dejar al paciente con la mejor libertad de crisis. También debemos cuidar su salud mental, ¿ya? Por todas las comorbilidades que puede traer la epilepsia y por todo lo que puede afectar el diagnóstico, tanto al paciente como a su familia, y incluir a la sociedad.
Todos los actores sociales somos parte de este tratamiento. Ahora, el desafío que tenemos y que llevamos muchos años, los que la Liga Internacional contra la Epilepsia, la Liga Chilena contra la Epilepsia, y por eso celebramos el Día Latinoamericano contra la Epilepsia, que fue el primer congreso latinoamericano que se hizo en Chile el año 2000, o sea, 22 años atrás, es crear, mantener y fortalecer esta red. Respecto a lo que es parte del equipo de salud, nosotros como enfermeras en los 3 ámbitos de atención nos enfocamos un poco en esto, el autocuidado, el automanejo. ¿Qué es este concepto? Son actividades que las personas aprenden y realizan para mantener su propia vida, salud y bienestar. Y en el caso de una enfermedad, cualquiera que ésta sea, en este caso la epilepsia, se enfoca en 3 áreas. Lo físico, reconocimiento y manejo de los síntomas, en este caso las crisis. Cuando aparece un diagnóstico como epilepsia, todo lo que le sucede a la persona son crisis. Y ya vimos que las crisis va a depender del lugar del cerebro en el que esté esta alteración eléctrica. Y son estereotipadas. Entonces, no todo lo que me sucede es crisis. Y esa es la primera enseñanza que debemos entregar a la familia y al paciente. Reconocer sus crisis, sobre todo en la edad infantil, ¿ya? Porque la angustia de los padres puede ser más estigmatizante para ese niño y traerle más consecuencias. En lo emocional, salud mental, psicológico, el impacto que tiene las emociones referente al diagnóstico, referente al pronóstico, sobre todo en el caso de epilepsias de difícil manejo, algunas sin saber el pronóstico, por solo hecho de tener el diagnóstico de epilepsia, y al revés, cómo la epilepsia puede afectar el área emocional. Sabemos que hay algunas comorbilidades importantes que se van a presentar nuestros pacientes. En los niños, el trastorno de déficit atencional es muy frecuente, y en los adultos la depresión es una comorbilidad muy frecuente en las personas con epilepsia. Y la parte social, cómo el estigma aquí juega un rol muy importante. Hay muchas personas que tenemos al lado nuestro que tienen epilepsia, toman sus fármacos, no tienen crisis y nosotros no tenemos idea que tienen epilepsia. ¿Ya? Porque es tan fuerte decir que tengo epilepsia, me enfrento a tantos bloqueos, a tanto prejuicio, que mejor no lo digo. Y lo mismo pasa en el colegio. Entonces aquí, como profesionales, tenemos que considerar los antecedentes médicos. Ya sabemos que decir epilepsia no es a nivel general. Debemos preocuparnos qué tipo de epilepsia tiene la persona, qué tipo de crisis presenta. ¿Ya? La epilepsia no solo, convulsión no es igual a epilepsia, es un tipo de crisis epiléptica. Y el tratamiento, también vimos que el tratamiento no es estándar para todas las personas con epilepsia, sino que se le va a indicar el mejor tratamiento para su tipo de epilepsia. Considerando también los aspectos personales y socioculturales. ¿En qué etapa de la vida se encuentra? ¿A qué edad se le realiza el diagnóstico? El nivel educacional del paciente, de sus cuidadores. Tenemos mucha población migrante también, ¿ya? En la que muchas veces este estigma se ve mucho más presente. Para la población de Haití, por ejemplo, esto tiene que ver todavía con posesiones demoníacas, con un castigo. Entonces tenemos que ver cómo abordarlo. Las redes de apoyo, ¿dónde vive? ¿Cuenta con redes de apoyo esta familia? ¿El colegio es una red de apoyo? ¿Su trabajo es una red de apoyo? Y los estilos de crianza, modelos familiares, que se ven muy afectados. Nosotros tenemos niños de 40 años. ¿Ya? Mi niño tuvo crisis, y uno busca en la ficha y tiene 40 años. Eso es claramente una alteración en su desarrollo. ¿Ya? A los 40 años la persona tiene que ser autónoma, no estar su mamá de 80 preocupada de sus crisis, su tratamiento, su control médico, etc. La adhesión al tratamiento es muy importante, el doctor Fester lo mencionó. Antes de decir que una epilepsia es resistente a fármacos o tiene un mal pronóstico, debemos chequear esto. ¿Hay una adecuada adhesión al tratamiento? Y esto también las guías clínicas del MinSal nos dicen. ¿Cómo logramos una buena adhesión al tratamiento?
educando nuevamente al paciente, a la familia, a sus cuidadores, disminuyendo el estigma. Los tratamientos con fármacos anticrisis son por largos años. Entonces, educar que, aunque su epilepsia tenga un buen pronóstico, va a estar por tratamiento por un tiempo importante. Usar la dosis fraccionada lo menos posible. Hoy día tenemos en Chile acceso a fármacos que lo permiten. Y mantener una buena relación entre los profesionales de salud y nuestro paciente. A mí me conviene que mi paciente me diga que tuvo crisis porque se le olvidó una dosis, y no que me lo oculte. Y para eso necesitamos generar alianzas. Y desde ahí vamos a poder recomendarle ciertas cosas según su realidad. Cada persona tiene su realidad propia. Actividad física, una pregunta muy frecuente. No manden un certificado para que no haga ejercicio en el colegio. Se ha demostrado que la actividad física no aumenta el riesgo de crisis en los escolares. ¿Ya? Y esto es un mito muy, muy presente. ¿Qué actividad física puede realizar? ¿Cuándo se restringe la actividad física? ¿Cuál recomendar? O sea, con nada con decirle, no puede hacer montañismo y vive en la playa. ¿Ya? Todo de acuerdo a la realidad de cada uno. Peso adecuado para la edad, según su actividad, y cómo los fármacos pueden aumentar de peso o ir ajustando las dosis según el peso. Alimentación saludable para todos en general. Y dormir las horas adecuadas según la edad. Aún así, la mayoría de nuestros pacientes logra comprender esto, porque el 70% de las personas que tienen epilepsia con su tratamiento no tienen crisis. Pero hay ciertas cosas que sí también tenemos que educarle, que le pueden provocar crisis y a las que tiene que estar atento. No lo hizo mal, se tomó sus fármacos, pero esto sí le puede gatillar crisis. Y debe conocerlo para estar preparado. Y lo debe conocer no solo el paciente y su familia, sino que la comunidad. Porque siempre es una ventaja saber que a mi lado hay alguien que tiene epilepsia. Porque, según su tipo de crisis, yo me puedo preparar para lo que le puede ocurrir. ¿Ya? Estos mensajes siempre lo transmitimos mucho en los colegios, en que el temor se ve mucho más presente. ¿Qué cosas pueden gatillar crisis que sabemos que son las más comunes? El olvido de la dosis de medicamento, ¿ya? Y aquí influye mucho si está con un fármaco o si está con 2 o más, ¿ya? La politerapia, obviamente, aumenta el riesgo de olvido de dosis. La ingesta de alcohol u otras drogas provocan crisis. Y esto hay que hablarlo abiertamente, sobre todo cuando empieza la adolescencia, ¿ya? Y una pregunta muy frecuente, si me tomo ¿puedo tomar cerveza? Probablemente un vasito de cerveza no le va a pasar nada. Cuando el consumo de alcohol, y aparte que en Chile tenemos muy arraigado, como normalizado el consumo de alcohol. ¿Ya? Entonces, hay que conversarlo con nuestros niños, adolescentes, desde el principio. Y dejarles las reglas claras. La decisión ya después va a ser de cada uno. Los estados febriles, el tratamiento con otros fármacos. Aquí los anticonceptivos juegan un rol importante en las mujeres. Dependiendo del fármaco antiepiléptico con el que estén, no pueden usar cualquier anticonceptivo. ¿Ya? ¿Por qué? Compiten. Entonces, esta recomendación se hace desde que la niña tiene su menarquia. Y algunos antidepresivos también pueden aumentar el riesgo de crisis. Por lo tanto, considerando que debemos tener un tratamiento integral, cuidando su salud mental, la atención siempre, ojalá, sea también con psiquiatra. Y muchos pacientes a nosotros nos dicen, pero yo no estoy loco. No, sabemos que no está loco, lo estamos cuidando, lo estamos previniendo. Y la privación de sueño es un gatillante de crisis, sobre todo en algunos tipos de epilepsia. Entonces, si yo soy enfermera, que hago turnos y tengo el diagnóstico de epilepsia, debo conversarlo con mi neurólogo. ¿Podré hacer turnos de noche? Sí se puede, dependiendo del tipo de epilepsia. Tenemos pacientes que son trabajadores de la salud que hacen turnos de noche y a otros se les recomienda que no hagan turnos de noche. ¿Ya? Ahora, la privación de sueño crónica sí provoca crisis.
ya en la mayoría de las personas con o sin epilepsia. La pregunta del millón: ¿cómo nos vamos a preparar frente a una crisis? Recordemos que hay distintos tipos de crisis, ¿ya? Los dos grandes grupos que vamos a reconocer son las crisis focales, ¿ya? Una porción del cerebro tiene esta descarga eléctrica anormal, por decirlo en palabras sencillas, y va a depender del lugar del cerebro en el que esté esta alteración, la manifestación clínica, la crisis que va a tener la persona. Por lo tanto, son muy diversas, numerosas y las más comunes. Lo que pasa es que son las menos asociadas a epilepsia. Son la mayoría de corta duración. Después tenemos el segundo gran grupo, que son las crisis generalizadas. Y aquí aparece nuestra temida convulsión, ataque epiléptico, así se conoce en la comunidad, la crisis tónico-clónico generalizada. Inicio desconocido no clasificadas, eso ya es diagnóstico más médico. Nosotros lo que vamos a observar en nuestro paciente, en la persona que tiene crisis, va a ser de estos dos tipos, focales o generalizadas. Focales, diversas manifestaciones, con o sin compromiso de conciencia, con o sin movimiento. Ya la persona me puede decir lo que le está pasando o simplemente quedarse, hacer comportamiento extraño y yo mirar, qué raro. Corta duración, ¿ya? Y recuperan rápidamente la conciencia post-crisis. ¿Cómo nos vamos a preparar para este evento? Cuidar el entorno. La persona a veces se desconecta del medio, puede dejar de hacer lo que está haciendo, pero en pocos segundos se recupera. Lo único que tenemos que hacer es observar, cuidar que no se haga daño y acompañarlo cuando termine la crisis. Una vez que termina la crisis, le vamos a contar lo que le pasó si es que hubo pérdida de conocimiento. ¿Cómo podemos saber que hubo pérdida de conocimiento? Porque si yo me quedo estática aquí, mientras estoy hablando, ustedes me van a preguntar cómo me llamo, no voy a contestar, dónde estoy, no voy a contestar, y de repente voy a volver a lo que estaba haciendo. Corta duración. Y una vez que yo ya les contesto, ustedes me van a decir, ¿por qué te quedaste? No tengo idea. ¿Qué me estás hablando? Le cuentan lo que pasó para que después pueda ir al control con su neurólogo y decir cuántas crisis tuvo. Crisis tónico-clónico generalizada, convulsión, ataque epiléptico. Son las menos frecuentes de las crisis. Pero obviamente la que, cuando nos toca presenciarla, nos genera mucho temor. Es la que ha estigmatizado un poco la epilepsia, porque como lo mencionaba el doctor, el hombre tratando de buscar respuestas, le ha atribuido muchas respuestas a esta crisis. En esta crisis, la persona pierde la conciencia y todo el cuerpo se pone rígido. Y a la vez de ponerse rígido, se sacude. Cosa que en una situación normal yo no puedo hacerlo, conscientemente no puedo hacerlo. ¿Ya? Se me van a mover las caderas, se me van a mover las rodillas. Y una vez que termina la crisis, cuando ya no hay, el cuerpo se relaja y no hay sacudidas, la persona no despierta inmediatamente. Pero ahí ya no está convulsionando, ya no está la descarga eléctrica normal. Las crisis tienen una duración definida porque el propio cerebro se encarga de parar la crisis. Tiene mecanismos que se encargan de parar la crisis. Ya nuestro cuerpo se protege así. Y lamentablemente que tuvimos unos problemas técnicos, están sin audio los videos, pero yo les voy a ir relatando. ¿Cómo nos vamos a preparar para este evento? Yo les decía que saber que una persona la unión tiene epilepsia es una ventaja. Porque si alguien de mi trabajo, en el colegio, me dice que puede presentar alguna de estas crisis, que sabemos que generan mucho temor, que siempre me voy a poner nervioso, aunque trabaje en una UCI, aunque esté acostumbrado, y aunque yo creo que yo también trabajé en UCI, yo creo que estos los eventos que más nos molestan es que el paciente presente una convulsión, tenemos que prepararnos, ¿ya? Y estar preparados siempre nos va a dar más ventaja que esto nos pille abruptamente. Y nos va a bajar la ansiedad también.
Primero, tratar de mantener la calma. Al caer al suelo, evitar los golpes que puede tener la persona por las sacudidas. Le vamos a poner algo debajo de su cabeza, una chaqueta, un polerón. Ya lo que tengamos a mano. Si no tenemos nada, no le ponemos nada. Es un mito esto de que la lengua se corta, se va para atrás. La dificultad respiratoria está dada porque todos los músculos están rígidos. Tomar el tiempo con reloj, porque yo que estoy estresado, para mí esto duró 20 minutos y dura 2 minutos. Y una vez que termina la crisis, el cuerpo se relaja, ¿ya? Y no hay más sacudidas, lo vamos a poner de lado en posición de seguridad. ¿Cuánto tiempo se demora en recuperar la conciencia? Esto sí es largo, 15, 20 minutos. En ese momento, nunca lo vamos a dejar solo. Vamos a esperar que recupere la conciencia. Esta recuperación de conciencia puede ser paulatina. De repente quieren salir arrancando o empiezan a reírse, ¿ya? Es bien errática en algunos pacientes, ¿ya? ¿Cuándo vamos a saber, estar seguros que está consciente? Cuando ya me responde cómo se llama, dónde está, no va a tener mucha idea de lo que le pasó. Entonces, cuando termina la crisis, la convulsión, cuando el cuerpo se relaja y no hay más sacudida, y lo vamos a poner de lado en la posición lateral de seguridad, que es la misma posición que se usa para el RCP. Bueno, acá teníamos un video que mostraba un poquito cómo se hace la posición, y esta posición va a permitir que la vía aérea se mantenga permeable. Esta dificultad respiratoria que hay durante la crisis, una vez que para la crisis, el paciente recupera su mecánica ventilatoria espontáneamente, no hay que hacer nada. De lado, la saliva que se acumuló en la boca va a salir. ¿Se puede morder la lengua? Sí. ¿Ya? Y puede salir esta saliva con un poquito de sangre. Vamos a acompañarlo y una vez que despiertan, van a quedar cansados y van a querer dormir. Por lo tanto, debemos orientarlo para llegar a su casa o contactarnos con algún familiar que lo acompañe. Después que durmieron, las horas las sabe también cada paciente. Algunos duermen media hora y quedan excelentes. Algunos dicen, no, yo necesito dormir 12 horas. Entonces es importante tener esa información, ¿ya? Y eso lo vamos a tener si sabemos que tiene epilepsia. Vuelven a sus actividades, vuelven al colegio, vuelven a trabajar, todo normal. ¿Cuándo debemos llevar a un servicio de urgencia? Cuando es la primera crisis, no sabemos que tiene epilepsia, ¿ya? Y como mencionó también el doctor, todos tenemos el riesgo de presentar alguna crisis en algún momento de nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que trasladar. Mujer embarazada, sabemos que las crisis pueden provocar efectos deleterios sobre el feto, por lo tanto hay que monitorizar. Una crisis tónico-clónico generalizada que se prolonga por más de 5 minutos, por eso es importante tomar el tiempo con reloj o pedirle a otra persona que me mire la hora, porque yo que estoy estresado, para mí esto nunca termina, ¿ya? Y siempre voy a pensar que es más de 2 minutos. O crisis focales que se prolonguen por más de 10 minutos. Paciente que no recupera la conciencia después de 30 minutos o tiene conciencia alterada después de 30 minutos, determinada la crisis. Un paciente que vuelve a tener crisis sin recuperación de conciencia. Y la causa más frecuente por la que vamos a ir al servicio de urgencia no es por la crisis, es porque en las crisis tónico-clónicos generalizadas hay caídas y se provocan lesiones. Golpes, si usan anteojos, los anteojos se quiebran, pueden cortar, y vamos a acudir a la urgencia para que traten la lesión que hubo a consecuencia de la crisis. ¿Qué sabemos de las crisis epilépticas que llegan al servicio de urgencia? Que corresponden al 1% de las atenciones en los servicios de adulto y al 2% en los servicios de urgencia pediátrica. Y la mayoría de estas no son pacientes con epilepsia. Son por crisis agudas o provocadas, ¿ya? Que como recordemos son aquellas crisis que se provocan por alguna alteración orgánica, por ejemplo, fiebre, hipoglicemia, deprivación alcohólica. Entonces debemos tratar la causa. Por una crisis epiléptica que llega al servicio de urgencia debe considerarse una emergencia médica. ¿Ya? Quiere decir, debemos sospechar que es una crisis que lleva
más de 5 minutos en caso de una tónico clónico generalizada o más de 10 minutos en caso de crisis focales. Y lo que queremos prevenir aquí es el estado epiléptico, que son aquellas crisis que se prolongan en el tiempo, se repiten con la frecuencia en que el cerebro ya va a agotar sus mecanismos que tiene para parar la crisis. Y como también nos lo mostró la doctora Muñoz, se definió que considerar un estado epiléptico en las crisis tónico-clónico generalizadas a los 5 minutos, en las crisis focales a los 10 minutos, y en las crisis de ausencia, aunque no hay mucha evidencia, entre los 10-15 minutos. Eso es un estado epiléptico precoz. Hay que iniciar medidas con medicamentos, detener la crisis. Detener la crisis es la prioridad. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con benzodiazepinas. Diazepam, lorazepam y midazolam. Aquí, obtener un acceso venoso puede ser difícil, sobre todo si están con crisis convulsiva. El midazolam es un medicamento que se puede administrar por vía intramuscular. ¿Ya? Debemos parar la crisis. Detener la crisis en el servicio de urgencia implica una reducción significativa de que este paciente vaya a la UCI y las consecuencias que puede tener un estado epiléptico que se prolonga, que puede llegar incluso a mortalidad. En resumen, el tratamiento de las epilepsias debe ser integral y multidisciplinario con un énfasis en la educación a todos los actores, no solo el equipo de salud. En la atención de crisis ambulatoria, tomar el tiempo es fundamental, con reloj, con celular, o pedirle a alguien que mire la hora. Si el paciente llega convulsionando a la urgencia, trátelo como un estado epiléptico. Yo, por más que viva, sea vecino de la urgencia, no alcanzo a llegar en menos de 2 minutos en una crisis. ¿Ya? Entonces, si llegó convulsionando, es un estado epiléptico. El tratamiento farmacológico de primera línea siempre van a ser las benzodiazepinas, eso lo dice el protocolo para manejo de estado epiléptico del Ministerio de Salud en Chile, y diseñar un protocolo local de acuerdo a los medicamentos que tenga disponible en mi realidad asistencial. También es importante y fundamental para lograr éxito en el manejo de estos pacientes. Y recordarles que esta semana, como es la semana de la epilepsia, lanzamos este kit digital de epilepsia para equipos de salud, porque está estudiado que el estigma primero parte en los equipos de salud y en la familia, y que hay muy poco conocimiento respecto a epilepsia. Sabemos sobre convulsiones, pero poco de epilepsia. Y esta herramienta la pueden encontrar en nuestra página web, www.ligaepilepsia.cl, es gratuita, y contiene estos contenidos de forma un poquito más desarrollada, pero simple, para que ustedes puedan introducirse al tema. Tiene además bibliografía asociada para que si necesitan saber más, sepan dónde buscar, y los accesos de interés ya a los protocolos del Ministerio, del protocolo de la Liga Internacional contra la Epilepsia, otros,